Aquel lujoso tren de pasajeros ingresó al túnel y las personas que estaban del otro lado esperándolo para apreciar aquel majestuoso ferrocarril se quedaron con las ganas, ya que el tren nunca salió. La búsqueda y rescate comienza pensando que podría tratarse de un accidente en el interior del túnel, pero no habían rastros de aquella máquina con 3 vagones y más de 100 pasajeros. Solo encontraron a 2 pasajeros golpeados y desorientados, quienes relataron algo totalmente escalofriante. 14 de junio del año 1911, Lombardia, Italia. La compañía ferroviaria Zanetti programaba un viaje inaugural del tren más lujoso de su empresa destinado para la clase alta de Italia. El viaje era gratuito y prometía hermosos paisajes y el mejor servicio a bordo. Este viaje le serviría a Zanetti como la evaluación del gran éxito que podría llegar a tener aquel lujoso tren de su empresa. Pero aparte del servicio y el paisaje, aquel tren también ofrecía entrarse en el túnel más largo construido en Europa en ese entonces, situado en las montañas de Lombardia. El viaje inicia. En las primeras horas todo marchaba con normalidad. El paisaje y el servicio cumplían con lo que habían prometido. Pero justo en el momento en el que ingresan al túnel, la historia empieza a ponerse escalofriante. Del otro lado habían personas esperando que saliera para poder apreciar a lo que se decían era el tren más lujoso de esa época. Pero se quedaron con las ganas, ya que el tren nunca salió. Minutos después empiezan a preocuparse sobre un posible accidente dentro del túnel o una avería en la máquina. Así que 2 hombres ingresan al túnel para revisar qué había sucedido y si los pasajeros se encontraban bien. Con linterna en mano, aquellos hombres cada vez se entraban más en aquella oscuridad. Pero no encontraban nada. Después de caminar algunos minutos, escuchaban los gritos de unas personas pidiendo auxilio. Así que corrieron en la búsqueda y al acercarse se dieron cuenta que se trataban de 2 hombres quienes parecían desorientados y asustados, con algunos golpes y ropa rasgada, quienes afirmaban ser parte de los 100 pasajeros del tren Zanetti. Empezaron a revelar lo que había sucedido y a partir de aquí la historia empieza a no tener sentido. Aquellos hombres contaron que el viaje era normal, pero justo al entrar al túnel, el tren empezó a moverse de una forma extraña. Todos los pasajeros gritaban desesperados y asustados, ya que parecía que iban a sufrir un accidente. Pero por alguna razón, la puerta del vagón número 1 se encontraba abierta, por lo que deciden saltar. Y al caer al suelo, pudieron ver cómo aquel tren era iluminado por una luz brillante y ante sus ojos, aquel tren desapareció. Obviamente en ese momento pues no les creyeron, así que salieron del túnel para luego regresar con una brigada de paramédicos y policías. Pero nuevamente no encontraron nada. Tiempo después, algunos empezaron a asociar este evento con algunos antiguos escritos que tenían más de 400 años de un monje en Módena. En aquellos escritos, el monje relataba que había visto un enorme tubo metálico, en el cual adentro iban personas vestidas de una forma extraña. También hay un registro en el año 1845 de un médico en México que atendió a 104 italianos con ropa extraña. Todos estaban histéricos y afirmaban ser de Roma y haber llegado en tren. Pero parecía que eran personas con problemas mentales, hasta que en las pertenencias de uno de ellos encontraron una cajetilla de cigarros con fecha impresa del año 1907.
Seguidamente, en el año 1955, en Ucrania, hay un registro de un trabajador que relataba la aparición de un tren que salió de la nada y atropelló a algunas ovejas. Y ese mismo año, en Pune, India, otras personas vieron un tren repleto de pasajeros con ropa antigua. Y tras leer estos relatos, algunas personas piensan que el tren que se menciona en esos informes se trata del mismo tren Zanetti, quien se encuentra viajando por la línea temporal en búsqueda de la salida de aquel túnel para terminar su recorrido. Pero lastimosamente, aquel túnel fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial.